Estudiantes de la gran institución educativa privada El Nazareno de Guaral, un abrazo fraterno para ustedes. Ingresamos al sexto tema de las clases virtuales y por esa razón, mis queridos estudiantes, bienvenidos a dicha sesión. Y un saludo virtual para todos de parte del profesor David Guamán Manrique. Queridos estudiantes, ustedes pertenecen a la selección 3 de nuestra casa de estudios que siempre nos cobija, el Nazareno de Guaral. Aquí vemos una pequeña imagen que nos va a orientar hacia el tema que vamos a tratar hoy día. Él fue ministro del Ambiente en el Perú y se trata de Antonio Brac Eg. Y vamos a hablar sobre este estudioso y científico peruano en el transcurso del desarrollo de las clases, porque se trata de principalmente del área de geografía. El tema es ecosistemas del Perú. Los ecosistemas del Perú han sido propuestos por Antonio Brac Eg y que indudablemente han separado a nuestro territorio en 11 pequeños o en 11 ecosistemas diferentes, cada uno con su propia realidad. Y este es el tema que vamos a tratar a continuación, muchachos. E indudablemente este trabajo, quien les habrá elaborado, tomando en cuenta estos 11 ecosistemas propuestos por Antonio Brac Eg. Ahora pues entonces, muchachos, vamos a ingresar a estudiar sobre ecosistemas. Primero, ¿qué es un ecosistema? Hay que conocer qué cosa es un ecosistema, ¿ya? Dice, es un sistema biológico, o sea, que genera vida, ¿no? Constituido por una comunidad de organismos vivos. Estos organismos vivos se llaman biocenosis. ¿Qué es la biocenosis? El conjunto de organismos vivos que van a habitar un medio físico donde se relacionan. Es decir, la biocenosis se está relacionando con el biotopo. El biotopo. ¿Qué es el biotopo? Es el espacio físico geográfico donde habitan la biocenosis o el conjunto de seres vivos que habitan un determinado espacio, muchachos. Ya, entonces, aquí observamos entonces esta definición, dice, se completa de la siguiente manera. Un ecosistema consiste de la comunidad biológica de un lugar y de los factores físicos y químicos que constituyen el ambiente abiótico. ¿Qué quiere decir? Una comunidad biológica está en un determinado lugar que es el ambiente abiótico, es decir, suelo, aire, agua, son los elementos abióticos, no tienen vida. Pero gracias a estos elementos abióticos hay vida, es decir, la parte biológica convive con estos elementos abióticos, porque no hay ser vivo que deje de utilizar el agua, no hay ser vivo que pueda existir sobre el suelo, no hay ser vivo que pueda dejar de respirar oxígeno que viene del aire. Entonces, aire, suelo y agua son los tres componentes abióticos que no tienen vida, pero que permiten la existencia de los seres vivos o bióticos. Este intercambio característico de cada espacio se llama ecosistema. Entonces se considera que los factores abióticos, los que no tienen vida, y bióticos, los que tienen vida, están ligados por las cadenas tróficas. Es decir, ¿qué cadenas son las tróficas? Aquellas que se comen unos tras otros. Comen para vivir, se alimentan comiendo organismos menores y así sucesivamente se hace una cadena de consumo en el que la supervivencia de estos animales va a permitir esa acción, ¿no? Es decir, que van a trabajar consumiéndose unos tras otros, una cadena trófica, ¿ya? O sea, el flujo de energía y nutrientes en los ecosistemas. Esta cadena trófica va a permitir que los seres vivos se alimenten de energía y se alimenten de los mismos seres vivos que hay en nuestro planeta. Este concepto, que fue introducido en 1935 por el ecólogo inglés
Tansley, A.G. Tansley, se sigue utilizando para conceptualizar el ecosistema. Entonces, muchachos, ¿qué es el ecosistema en resumen? Es la biocenosis junto con la convivencia del biotopo. O sea, la biocenosis relacionado con el biotopo, considerando que la biocenosis también se llama comunidad biótica o comunidad biológica, comunidad ecológica o simplemente comunidad. Es el conjunto de organismos de todas las especies que coexisten en un espacio definido llamado biotopo, que ofrece las condiciones ambientales necesarias para su supervivencia. Todos los seres vivos, la comunidad de seres vivos es la biocenosis, que convive con el biotopo. ¿Y qué es el biotopo? Es un área de condiciones ambientales uniformes que provee un espacio vital a un conjunto de flora y fauna. ¿Qué es la flora y fauna? La biocenosis. Término que en sentido literal significa ambiente de vida y se aplica al espacio físico, natural y limitado, en el cual vive una biocenosis. Entonces, un biotopo es una condición física pareja, una condición natural y limitado, está limitado, en el cual vive una determinada biocenosis, ¿ya? Ese es un ecosistema. Ahora, estudiantes, acá reflejamos mejor el ecosistema, ¿no? Este es el biotopo. Ahora, ¿quién es el biotopo? La parte física, ¿no? Energía solar, viento, tierra, lluvia, piedras, todo esto es el biotopo. Y la biocenosis, los seres vivos que conviven sobre este biotopo, este determinado biotopo. Ahora, en el mundo existen muchos ecosistemas. Hay que recordar que también una clasificación de ecosistemas existe, por ejemplo, de acuerdo a los elementos físicos que hay, ¿no? Un ecosistema llamado un ecosistema continental, donde están los continentes, ¿no? Un ecosistema acuático, los ríos, lagunas, lagos, mares, océanos, es el conjunto de ecosistemas acuáticos. Y en un ecosistema acuático hay biocenosis diferente a un ecosistema continental. En un ecosistema continental hay diferente biocenosis que lo que hay en un ecosistema acuático. Entonces, en líneas generales, estudiantes, se pueden clasificar de diversas maneras a los ecosistemas. Por ejemplo, puede haber ecosistemas del desierto, ecosistemas glaciales o glaciares en los polos norte y sur, son ecosistemas glaciales. Entonces, dependiendo del tipo de suelo o de la parte física que compone o del biotopo, cómo es el biotopo, se puede determinar y calificar un ecosistema. Y también sabiendo qué tipos de biocenosis existen en ese biotopo. Ahora, estudiantes, vamos a observar qué ocurre dentro de un ecosistema, ¿ya? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, dice, atendiendo a la cadena trófica, que ya expliqué, unos se comen a otros para poder existir, consumen energía y consumen otros seres vivos para poder existir, ¿no? Dice, de acuerdo a la cadena trófica, encontramos en primer lugar a los productores primarios. Dice acá está separadito. Hay que corregir esta escritura, muchachos, ¿ya? Sería acá, separamos. Ahora sí. Hemos dicho que estamos hablando qué ocurre dentro de un ecosistema, ¿no? Por ejemplo, acá dice, encontramos en primer lugar a los productores primarios, aquellos que son capaces de producir materia orgánica a partir de compuestos inorgánicos, ¿ya? Es decir, estos productores primarios producen la materia inorgánica, no, perdón, la materia orgánica va a existir cuando estos consumen productos inorgánicos y lo convierten en materia orgánica. Es decir, son organismos autótrofos. Siguiendo la cadena trófica, encontramos en el segundo escalón a los consumidores, organismos heterótrofos,
herbívoros, carnívoros u omnívoros. Herbívoros son solamente los que comen hierba. Carnívoros, los que comen carne. Omnívoros, los que comen hierba, comen de todo, ¿no? Un omnívoro come de todo. Que se alimentan de materia y energía que fabrican otros seres vivos. Es decir, los otros seres vivos van a servir de alimento para otros seres vivos mayores, ¿no? O menores, perdón. A ver, explicamos. En la cadena trófica, los animales menores van a servir para alimento, de alimento a los animales medianos. Y los animales medianos serán alimento para los animales mayores. No estamos tomando en cuenta el tamaño de los animales, estudiantes. Si yo digo menores, medianos y mayores, no es por el tamaño, sino es por la capacidad de consumo. Por ejemplo, un águila, muchachos, un águila está en la cúspide, en la cima de los consumidores. ¿Por qué? Porque el águila va a comer de todo. El águila come de todo. ¿Ya? Entonces, como es capaz de comer de todo, es omnívoro, entonces el águila, en este caso, podría ser llamado también, por ejemplo, águila, un descomponedor. ¿Saben por qué también es un descomponedor? Porque la materia muerta, el águila lo descompone. Come materia muerta, o sea, es carroñero, ¿no? Entonces, aparte de ser consumidor y estar en la cúspide de los consumidores, ser un gran consumidor, también es un descomponedor. ¿Por qué es un descomponedor el águila? Porque come también materia orgánica muerta. Y aquí dice, ¿no? Por ejemplo, consumidores, organismos heterótrofos, herbívoros, carnívoros u omnívoros, que se alimentan de materia y energía que fabrican otros seres vivos. En el último eslabón de la cadena trófica de organismos que componen un ecosistema encontramos los descomponedores, los que se alimentan de materia orgánica muerta. Ya les hablaba, ¿no? Los buitres, las hienas, todas las aves de rapiña son descomponedores, ¿ya? Y entonces, esta es la cadena trófica que existe en un ecosistema. Ahora, ¿quiénes son descomponedores? Son todos aquellos seres vivos que se alimentan de materia orgánica muerta y lo transforman en materia inorgánica. Descomponedores. Hongos y bacterias, nivel básico. Buitres, hienas, etc. ¿Ya? Entonces, muchachos, acá los descomponedores iniciales, los de comienzo. Los hongos y bacterias son del nivel básico de descomponedores. ¿Ya? Nivel básico de descomponedores. En cambio, los buitres, las hienas y las águilas y qué sé yo son el nivel superior, carroñeros, descomponedores carroñeros, ¿ya, muchachos? Entonces, los descomponedores son todos aquellos seres vivos que se alimentan de materia orgánica muerta y lo transforman en materia inorgánica, ¿ya? Lo descomponen. Descomponedores. Ahora, estos descomponedores, muchachos, se pueden observar aquí, ¿ve? Dice, los descomponedores pueden estar en la cima de los consumidores, como también en la base de los consumidores. Estos descomponedores, por ejemplo, los hongos y las bacterias, muchachos, van a permitir que todo lo que existe, lo que ellos descomponen, va a servir. ¿Para qué? Va a servir para que crezcan plantas. Crezcan plantas y otro tipo de animales, ¿no? Llámese los gusanos. Entonces, estas plantitas, estas plantas y gusanos que pueden haber como elemento productor, entonces acá vamos a ver que los primeros elementos productores son las plantas y los pequeñitos animales, ¿no? Microscópicos, etcétera. Por ejemplo, acá en los productores están todas las, o sea, es decir, en la tierra, en un ecosistema hay productos vegetales y animales que salen de por sí. Existen en este ecosistema, ¿gracias a qué? Gracias a los descomponedores. ¿Ya? Los descomponedores básicos van a permitir que crezcan plantas
y existan cierto tipo de animales. Por ejemplo, estos son los productores, ¿no? De plantas y animales. Sale la primera línea de consumidores, los consumidores primarios. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos a las plantas, un gusano se come la planta, ¿no? Un caracol se come la planta, una langosta o un saltamontes que le podríamos llamar se come las plantas. Un ratoncito también vive de todo lo que existe en la madre naturaleza y se come, ¿no? Pero ¿para qué existe un ratón, una langosta? Para ser alimento de los consumidores secundarios. En este caso, a ver, estamos viendo una cadena trófica donde los consumidores primarios van a servir de alimento para los consumidores secundarios. En este caso, ¿quién se come al gusanito? Este insecto. ¿Quién se come un caracol? Una rana. ¿Quién se come a la langosta y al ratoncito? Una serpiente, ¿ve? ¿Ya? Entonces la serpiente, los anfibios o los sapos o ranas son consumidores secundarios que al mismo tiempo estos consumidores secundarios van a servir de alimento a los consumidores terciarios, ¿no? Por ejemplo, un águila, un búho, acá tenemos un búho se puede comer una serpiente, se come una rana, se come este insecto. Y en la cúspide de este cuadro tenemos a un superpredador, un águila, ¿no? Un águila es se puede comer a todos de acá. Se come un búho, se come un zorro, se come un sapo, se come una serpiente, se come una langosta, se come un gusano, se come las plantas, todo come este superpredador. Y ese es el águila, ¿no? Ese es el nivel trófico que existe solamente tomando en cuenta este cierto tipo de animalitos, ¿no? Por ejemplo, si yo puedo poner acá un consumidor terciario, puede estar un león, ¿no? Entonces, y también el león en este caso podría ponerse como un superpredador, porque el león come de todo, ¿no? Excepto que no es herbívoro, solamente es carnívoro, ¿ya? Entonces, en cambio, los superpredadores comen de todo, son omnívoros, ¿no? Muy bien, muchachos. Esto es lo que ocurre dentro de un ecosistema, ¿ya? El ecosistema permite esta cadena trófica normalmente que existe entre los consumidores primarios, secundarios, terciarios y superpredadores. Y los productores que son el inicio de la existencia de vida en un ecosistema. Ahora, los ecosistemas en el Perú, muchachos. Como ya dijimos, el prestigioso investigador peruano Antonio Brack Eck, tomando en cuenta diferentes factores biológicos, tipos de clima, regiones geográficas, hidrografía, flora y fauna, ha identificado la existencia de 11 ecorregiones en el Perú, y lo vemos a continuación. La primera ecorregión para Antonio Brack Eck es el mar frío de la corriente peruana o de Humboldt. Ya, este mar frío viene desde el sur de Chile, muchachos, viene desde la Antártida, ¿no? Pasa por todo el territorio chileno, llega al mar peruano y abarca hasta los 5 grados de latitud sur en Piura. Es decir, la corriente peruana hace que el mar nuestro sea frío porque trae aguas de la Antártida. Y esas aguas de la Antártida son muy recontrafríos. Entonces, y abarca hasta los 5 grados de latitud sur en Piura. O sea, si yo veo un mapa, muchachos, aquí tengo el mapa, vamos a identificar. Ahí está, esa es la latitud, vean, una línea roja acá, tac, línea roja. Este es el 5 grados de latitud sur. El Ecuador está acá arriba, ya, del Ecuador hasta acá hay 5 grados de latitud, es decir, si yo multiplico 1 grado por 111 kilómetros, que es cada grado de distancia, o sea, 1 grado equivale a 111 kilómetros de distancia. Serían 555 kilómetros desde la línea ecuatorial. Y el mar frío de la corriente peruana o de Humboldt, muchachos, es este color verde, ¿ve? Esta es la primera ecorregión del Perú, ecosistema del Perú, que llega hasta Piura, acá está Piura, ¿ve? Y luego se toma en cuenta esta corriente que convierte a nuestro mar frío de la corriente peruana de Humboldt, viene desde la Antártida, ¿no? Entonces, este mar, muchachos, acá dice, por eso dice, abarca hasta los 5 grados de latitud sur en Piura. Su temperatura baja hasta los 13 grados o 14 grados en invierno
y en verano llega a los 15 o 17 grados centígrados. Las aguas de este mar son verdes debido a la abundancia del plancton, fitoplancton y zooplancton, animales microscópicos. Este fitoplancton y el zooplancton existe aquí por el fenómeno de afloramiento. Se da el fenómeno de afloramiento de las aguas, es decir, los nutrientes de los fondos marinos suben a la superficie constantemente, y este fenómeno se produce en una extensión de 1500 kilómetros de largo por 60 kilómetros de ancho. Entonces, y aquí en este tipo de aguas frías del mar peruano, muchachos, existen diferentes floras y faunas, tan diferente al mar de Piura hacia arriba, porque el de Piura para arriba, hacia el Ecuador, el mar va a ser diferente, va a tener otro tipo de temperatura y va a tener otro tipo de flora y fauna. Aquí en este caso, en el mar frío de la corriente peruana, viven aproximadamente 600 especies de peces. Los más abundantes son la sardina y la anchoveta, los cuales sirven de alimento a otros peces. Entre ellos destacan el bonito, el barrilete, el jurel, la cojinova, la corvina, el pejerrey, el machete, la lorna, el borracho, la lisa y el róbalo. Son de consumo humano, ¿ya? A continuación, es lo que ya expliqué, el mar peruano, ¿no? El mar frío de la corriente peruana abarca desde los 5 grados de latitud sur hacia Tacna, ¿ya? Hasta Tacna. O viene desde Tacna y llega hasta Piura. Ese es el mar frío de la corriente peruana. Característica, disculpe, esta característica de nuestro mar, acá vemos el litoral, unas imágenes de una fauna variada que hay en el mar frío de la corriente peruana, y va a ser diferente al mar que está en esta parte del norte del Perú, ¿no? Entre Piura y Tumbes. Va a ser diferente este mar. Vamos a ver después esa partecita, muchachos, ¿ya? Ahora entramos al segundo ecosistema. Aquí está, el mar tropical. Se extiende desde los 5 grados de latitud sur en Piura hasta la boca de Capones en la frontera con Ecuador. Luego se dirige hacia el sur de California en los Estados Unidos. La corriente del Niño de aguas cálidas tiene una influencia crucial en esta ecorregión. Como son aguas calientes, muchachos, está relacionado ya no a la corriente peruana de Humboldt. El mar tropical está relacionado a la corriente del Niño. Al mismo tiempo, esta corriente del Niño va a venir desde Estados Unidos, pasando por todo Centroamérica, ¿no? Llegando hasta Panamá, cruzando Colombia, Ecuador, y luego entra hasta el Perú, hasta Piura. Entonces, muchachos, esta corriente del Niño que trae aguas calientes va a modificar la vida de los que habitan la región de Piura y Tumbes, ¿no? Por eso se dice, las costas de Piura y Tumbes son cálidas todo el año. Las temperaturas del mar superan los 19 grados y en verano llegan hasta más de 22 grados centígrados. Las aguas tienen baja salinidad debido a las lluvias que introducen abundantes cantidades de agua dulce. Ahora, profesor, si hace calor, ¿por qué llueve? Por esa misma razón. Cuando hay mayor temperatura, hay mayor cantidad de evaporación del agua. Y cuando hay mayor evaporación, hay mayor cantidad de nubes. Y a mayor cantidad de nubes, entonces se va a producir mayor cantidad de precipitación fluvial o lluvias. Entonces, en las costas de Piura y Tumbes, muchachos, pegados al mar tropical, van a ver, son zonas de lluvias torrenciales. Los principales peces son el tiburón bonito, los peces voladores, el atún de aleta amarilla, el merlín negro y el barrilete. Las aves típicas son el pretel gigante, la paloma del cabo, el ave fragata y el ave del trópico. Este mar no es rico en nutrientes, pero no hay afloramiento, es decir, los nutrientes que están en el fondo del mar no salen a la superficie, ¿no? Tampoco tienen tanto oxígeno debido a las temperaturas tropicales. En esta ecorregión se ubica la zona de manglares. Los manglares en Tumbes, ¿no? Los mangles crecen en las orillas marinas. Cuando la marea baja y las raíces se quedan expuestas, los animales terrestres van en busca de ese alimento. En cambio, cuando la marea sube
ingresan a los manglares las especies marinas, abundan aquí las conchas negras, langostinos y cangrejos. Y el símbolo de esta zona es el cocodrilo americano o de Tumbes. Ahora, estudiantes, vamos a ver el tercer ecosistema del Perú, el desierto del Pacífico. Abarca desde los 5 grados de latitud sur, desde Piura, ya lo vimos, donde es Piura, ¿no? Hasta los 27 grados de latitud sur, que se va hasta Chile, muchachos, hasta la costa norte de Chile, es desierto. Si ustedes se fijan, si vamos aquí a Lima nomás para llegar a Lima, muchachos, cruzamos un enorme desierto, ¿cierto? Pura arena, arena, arena. Y toda esta zona del desierto del Pacífico viene desde Piura y se va hasta el norte de Chile. Solamente es cortado, este desierto del Pacífico está cortado por ríos que caen de las partes de la serranía, caen los ríos y van a ir hasta la costa, hasta el mar, y depositan sus aguas ahí. Solamente donde cortan los ríos, ahí existen valles entre los desiertos, ¿no? Por ejemplo, Guaral es un valle en medio del desierto. Guaral existe gracias a la existencia del río Chancay. Entonces el río Chancay, muchachos, es la que permite la existencia de vida en medio del desierto del Pacífico. Su ancho promedio es de 20 kilómetros, se caracteriza por la ausencia de lluvias, siendo su terreno desértico. ¿Saben por qué es desértico? Porque como el mar peruano es frío, y al ser frío entonces no produce mucha nubosidad, muchas nubes. Y las pocas nubes que hay no se elevan a gran altura. Estas nubes que vemos ahora, por ejemplo, que comienza el invierno, las nubes que vemos en el techo de la costa son nubes estratos. Y estas nubes estratos no producen lluvias, solamente ligeros chubascos que lo llamamos garúas, y es todo, pero no llueve. Por tanto, como hay ausencia de lluvia, muchachos, en donde no hay ríos, todo es desierto, todo es inhóspito, no crece nada. Hay vegetación solo en los vacas, como decía, no solo en los valles fluviales, donde hay ríos y las lomas. Estas últimas se llenan de vegetación en invierno, o sea, de mayo a octubre. Si ahorita vamos, por ejemplo, hay dos lomas aquí en nuestra zona cercana, ¿no? Las lomas de La Chay y las lomas de Granados. Estas lomas, ya en estos momentos, la vegetación está súper recontra hermoso. Entre los meses de mayo a octubre se llena de vegetación. Este fenómeno solo es posible en las laderas que miran hacia el mar, ¿eh? Por eso solo ocurren en lugares puntuales de la costa. En este caso, tenemos La Chay y tenemos Granados. Las lomas son producto de la condensación de las neblinas que avanzan del mar del desierto. Ya entonces, donde se condensa esta nube y cae, prácticamente, a ver, explico. Las neblinas que suben del mar del desierto llegan a estas lomas, y estas neblinas en realidad son agua, es agua, y va a humedecer esa parte de las lomas, las lomitas las humedecen, y todo lugar donde hay agua, entonces se permite el crecimiento de la vegetación. Y donde hay vegetación también hay otros tipos de seres con vida, ¿no? Otro tipo aparecen los animalitos. Entonces, se llena de vegetación y se llenan de animales. Hay vida en las lomas gracias a las neblinas que avanzan del mar del desierto y se depositan en esas lomas. En los ríos de esta región, de esta ecorregión, abundaban los camarones, pero actualmente en casi todos los valles han desaparecido. Pero eso sí, en los ríos de Arequipa, muchachos, sí existen bastante, hasta ahora existen los camarones, ¿ya? O sea, es decir, abunda bastante camarón en los ríos de Arequipa. En este caso, yo también he observado que mucha gente allá en la parte alta del río Chancay, llámese Sayán, más arriba, no me acuerdo los lugarcitos, San Miguel, por allí, los tiran unos cestos, unas canastas enormes con una punta cerrada, y ahí sacan, de todas maneras, en las partes más elevadas, donde no hay mucha contaminación, estudiantes,
El río Chancay trae algunos camarones y la gente se dedica a pescar, que son pero camaroncitos pequeños, al fin y al cabo camarones, pero los pescan, ¿no? La cuarta ecorregión, muchachos, ecosistema, es el bosque seco ecuatorial. Disculpen, se extiende desde el Golfo de Guayaquil, de 0 grados 30 minutos de latitud sur, o sea, cerquita, está cerca la línea ecuatorial, hasta la Libertad, es decir, hasta los 7 grados 40 minutos de latitud sur, la región de la Libertad en el Perú. En su parte más ancha llega hasta los 150 kilómetros y alcanza los 1500 metros de altitud o sobre el nivel del mar, el bosque seco ecuatorial. Su clima se caracteriza por una prolongada estación seca anual que puede ocupar 9 meses del año. No llueve, ¿no? El bosque seco ecuatorial no llueve allí. El bosque seco ecuatorial penetra hacia el interior y se extiende sobre el piso más bajo del Valle del Marañón hasta los 2800 metros sobre el nivel del mar. La formación vegetal principal es el algarrobal y en la zona más lluviosa el ceibal, o sea, el algarrobo, ¿no? El algarrobal. De este algarrobal hacen, de la madera del algarrobo es de mucha utilidad en la costa, ¿no? Hacen diferentes tipos de trabajos con esta madera que es muy resistente. Y es muy común tener las tablitas de picar para las acciones de cocina. Esta maderita de picar lo hacen de el algarrobo. Y también se hacen, ¿cómo se llama? Las maderitas para confeccionar cajones donde guardan la fruta. Entonces esto dice, a diferencia de los demás, los algarrobos dependen directamente de las lluvias. Ahora vemos el bosque tropical del Pacífico, la quinta región o ecosistema. Abarca desde el extremo norte de Tumbes hasta Costa Rica, o sea, el bosque tropical del Pacífico, tropical, que es caluroso, va desde Tumbes hacia el norte hasta Costa Rica. Está cubierta por bosques siempre verdes. Los árboles superan los 30 metros de altura. Es la única zona de la costa del Perú donde hay monos en su ambiente natural. Son dos especies, el mono aullador o coto de Tumbes y el mono blanco. O sea, este mono no es negro, es blanco. ¿Dónde existe? En el bosque tropical del Pacífico, que se va a extender desde Tumbes hasta Costa Rica, en Centroamérica, ¿no? La sexta ecorregión, la Sierra Esteparia, se extiende desde los 1000 metros hasta los 3800 metros sobre el nivel del mar, desde la región de la Libertad hasta el norte de Chile, o sea, cruza todo el territorio peruano, la serranía esteparia. Las temperaturas medias oscilan entre los 6 grados y 12 grados centígrados. A mayor altitud, las lluvias son más abundantes y la vegetación más densa. En las partes superiores a los 3000 metros el árbol más característico es el aliso. El aliso en la sierra esteparia. La séptima región, muchachos, es la llamada puna, la puna. Corresponde a las partes altas de los Andes, sobre los 3800 metros sobre el nivel del mar. Su clima es frío y la luz solar fuerte, quema, pero es frío y aparte el clima es seco, no hay humedad. La humedad, por lo menos aquí en la costa, así haya sol, la humedad nos protege el cutis. Pero en cambio en la puna caen los rayos solares muy fuertes y como no hay humedad, nuestra piel se resquebraja, muchachos. El sol lo parte y el frío también. El ichu es el pasto más extendido. Los vientos que soplan todo el tiempo hacen que la temperatura sea baja y el ambiente seco, no hay humedad. En esta región habitan las vicuñas, vizcachas, el zorro andino y el cuy silvestre, o sea, no domesticado. ¿Ya? La taruca o ciervo andino es el único cérvido que llega a las partes más altas. Ahora el octavo es el páramo. Se extiende desde Venezuela a través de Colombia y Ecuador hasta el norte del Perú. Se ubica en las regiones de Piura y Cajamarca, en las cuencas altas de los ríos Chinchipe, Huancabamba y Quirós. Se encuentra a 3500 metros sobre el nivel del mar. Es una zona de muchas neblinas,
La temperatura por las noches baja a menos 0 grados. En lo que se refiere a su vegetación, esta es muy similar a la de la puna, ¿ya? El páramo. La selva alta, muchachos, se extiende a lo largo del flanco oriental de la cordillera de los Andes, o sea, es decir, es una cordillera que se va hacia el Brasil, no va hacia el mar. ¿Dónde está la selva alta? Está encadenada al Brasil, ¿ya? Hacia el este. Dice, va desde los 500 hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Su clima es muy variado, las lluvias pueden superar los 3.000 milímetros anuales. En la selva alta, muchachos, llueve casi todo el año, ¿ya? Y allí se originan los ríos que van a transitar en la selva baja. Es decir, desde la selva alta los ríos van a descender hacia la selva baja, y todos los ríos que transitan en la selva baja no van a llegar al Océano Pacífico, se van a ir a territorio brasilero y a territorio boliviano, Paraguay, Uruguay, Argentina, y va a llegar hacia el Océano Atlántico. O sea, es decir, los ríos de la selva baja, que a continuación vamos a ver, muchachos, la selva baja, estos ríos se forman ¿en dónde? En la selva alta, ¿ya? Entonces, como se forman en la selva alta, que es una zona lluviosa del Perú, entonces estos ríos van a ir hacia el Brasil, y va a cruzar todo Brasil, especialmente el río Amazonas, ¿no? Y llega al Océano Atlántico. La selva baja corresponde a los bosques amazónicos ubicados debajo de los 600 metros de altura, de 600 hasta 80 metros sobre el nivel del mar. No llega a 0 metros, ¿ya? En la costa sí llega a 0 metros a nivel del mar. En cambio, en la selva el punto más bajo es 80 metros sobre el nivel del mar. Hay que guardar una relación. Guaral, muchachos, Guaral está a 80 metros sobre el nivel del mar. Es decir, a una altura de Guaral llega la parte más baja de la selva baja. Valga la redundancia. ¿Ya, muchachos? Acá en la selva baja, muchachos, dice, a ver, comparando la selva alta. En la selva alta los árboles alcanzan solo unos 15 metros. La humedad permite la abundancia de plantas epífitas. Pues estas plantas epífitas, muchachos, crecen sobre otro vegetal. No lo destruye al vegetal aquella, crecen sobre otro vegetal. Por ejemplo, lo más común es una planta epífita, es aquella que crece sobre los troncos de los árboles. Un árbol crece y sobre esos troncos se pegan estas plantas y aprovechan la base de estos troncos y ahí crecen. Sobre los troncos de los árboles crecen plantas epífitas, ¿ya? O aéreas, que crecen no solo en los árboles, sino también en el suelo, ¿ya? Ahora, en la selva baja, muchachos, acá dice es relativamente llana. Su temperatura promedio es de 24 a 26 grados centígrados. Las altas temperaturas y humedad ambiental permiten tener la mayor densidad de especies. Gran parte de la fauna habita en las copas de los árboles y en menor cantidad al nivel del piso donde reina la penumbra. Los árboles ahí sí son gigantescos, muchachos, ¿ya? Son abundantes las lagunas, riachuelos y pantanos. Viven aquí lobos de ríos, el paiche, el pez más grande de la selva es el paiche, ¿ya? Otros animales típicos son los monos, perezosos, loros y papagayos, el águila, arpía y las boas. ¡Maldita boa! Las malditas boas viven en la selva baja. Por la selva baja son gente que está trabajando en medio del bosque. Por de la selva su gente bastante trabaja allí. Y hay una gran comunidad de pueblos oriundos, autóctonos, que viven sus propias leyes, sus propias costumbres en la selva baja, muchachos. Y la última ecorregión se llama la ecorregión de la sabana de palmeras. Esta sabana de palmeras se ubica en una pequeña área de la región de Madre de Dios, solamente en Madre de Dios, ¿ya? En las pampas del río Jit. No existen árboles, solo palmeras, ¿ya? Sabana de palmeras, no hay árboles, todos son palmeras, principalmente el aguaje. Esta ecorregión se inunda en épocas de lluvia y son comunes los incendios durante la estación seca. Principales animales: mamíferos, el puma, el jaguar, el gato moro o yaguarindú.
el jaguarundí, la nutria gigante y el oso hormiguero. También hay primates como el mono aullador negro y dorado, el lucachi, el tití de orejas blancas o el mono nocturno de Azara. En aves, el tinamú de vientre blanco, el gran ñandú, común o avestruz de las Américas, el águila coronada de Azara o el mochuelo de madriguera, entre otras. Reptiles, el caimán yacaré negro, las anacondas y las cobras falsas. Anfibios, el sapo de buey, las ranas de ciénaga, el sapito pintado o rana de punta de flecha. Y en peces, el pacú negro, el boquichico o zabalo y el bagre rayado. Aquí vamos a ver, muchachos, la imagen de este científico peruano que ha hecho esta división de las 11 ecorregiones. Se trata de Antonio Brac Eck. Él nació en Oxapampa, en la región Pasco, el 3 de junio de 1940 y murió en Lima el 30 de diciembre del 2014. O sea, recién hace 6 añitos ha fallecido este gran científico peruano. Ejerció la docencia universitaria. Enseñó tanto en universidades del Perú como en la Universidad de La Paz en Bolivia. Se desempeñó como presidente del Consejo Nacional del Ambiente, CONAM, en el 2006 y entre mayo de 2008 y julio de 2011 fue ministro del Ambiente del Perú. Y su división se ve en este mapa, muchachos. Aquí está, ¿ve? Por colores, el mar frío de la corriente peruana, el color verdecito, verde agua. El mar tropical de celeste, más clarito, mar tropical está entre Tumbes, Piura y Tumbes, ¿ve? El desierto del Pacífico está en toda la costa peruana, viene desde Piura y se va a ir hasta el norte de Chile. La parte blanquita es el desierto del Pacífico. El bosque seco ecuatorial se encuentra entre Lambayeque, Piura, Tumbes y alguna región de Cajamarca, ¿ve? El de color moradito. Bosque tropical del Pacífico de color rojito. ¿Dónde? A ver, hay un bosque tropical de color rojito. Solamente acá, ¿ve? En Tumbes. El bosque tropical del Pacífico. Acasito chiquito está. Tumbes. La serranía esteparia de color marrón que viene desde Lambayeque, ¿no? Desde La Libertad. Desde La Libertad viene de acá y cruza todo el territorio peruano. Es la serranía esteparia. El páramo de color rosadito solamente existe aquí en Cajamarca. Fíjense, ¿ve? En Cajamarca, el páramo, ya, rosadito. La puna es de color anaranjado. Todo esto es puna, ¿no? La puna. La selva baja, el de color verde oscuro o verde petróleo, toda la selva baja. Y la selva alta, el de color verdecito limón, verde limón. Y la sabana de palmeras que solamente existe en Madre de Dios, ¿no? Y entre Madre de Dios y Puno, ¿no? En la selva de Madre de Dios y Puno cabe una región. ¿Por qué es sabana de palmera? Porque solamente existen las palmeras ahí. 11 ecorregiones del Perú, divididas por este gran científico peruano Antonio Brac Eck. Mis queridos estudiantes, espero que esto sea de buen provecho científico para ustedes y que los ayude a resolver problemitas que se les puedan plantear sobre el tema de las ecorregiones del Perú. Conmigo será hasta una próxima oportunidad, estudiantes. Un abrazo fraterno. Cuídense siempre porque todavía estamos con el virus del COVID-19 que aún todavía no tiene vacuna que lo pueda extinguir. Siempre con cuidado. Trabajo de extensión, muchachos, como siempre. Desarrollar las prácticas que se envían en esta sesión y terminado lo envían a mi WhatsApp personal, ¿ya? Al 944-86-11-16. Ahí lo envían, por favor. Pero pónganle, ¿ya? Pónganle, por favor, quién manda. O sea, por ejemplo, yo, fulano de tal, David Guamán Manrique de la selección 3 del Colegio Nazareno. Así, por favor, ¿ya? Y acá también se envían las separatas para imprimirlas, transcribirlas al cuaderno, foto y enviarlas a mi WhatsApp. ¿Ya? Gracias por la atención prestada, muchachos, y cuidémonos. Ya dije, ¿no? Hay que cuidarnos mucho, muchachos. Será hasta una siguiente clase con ustedes. Un abrazo fraterno y nos vemos, muchachos.